Buenas tardes. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, espiritualmente. En espíritu estamos acompañándonos, yo acá y ustedes allá. Y quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor. Los invito a ponerse de pie y abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 vamos a estar leyendo la lectura devocional esta tarde. En Romanos capítulo 1 yo voy a estar usando la versión Reina Valera para que podamos estar leyendo lo mismo. Ustedes vean en sus Biblias allá. Entonces, en Romanos capítulo 1. Y puestos de pie, por favor. Primeramente doy gracias perdón, vamos a comenzar con el versículo 8. Romanos 1, 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos esta tarde examinar tu palabra. Gracias porque tú nos has revelado tu santa voluntad. Gracias porque desde el principio tú te has revelado a los hombres y podemos verte a ti y podemos entenderte a ti a través de las revelaciones que tú nos has dado, comenzando con la creación. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio esta tarde y que tú recibas la gloria, que podamos entender tu verdad y podamos aplicar tu verdad a nuestras vidas, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos ahora al libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. El tema de esta tarde es la creación. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? Lo que nosotros sabemos de Dios es lo que Dios nos ha revelado. No sabemos ni más ni menos que lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado de tres maneras. Nos ha revelado primeramente en la creación, que vamos a ver esta tarde. Nos ha revelado también a través de la palabra escrita y hablada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y también nos ha revelado en la forma más perfecta en la encarnación, o sea, Dios encarnado, Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así que en Génesis capítulo 1, mantengan sus Biblias abiertas y vamos a estar leyendo acá en Génesis capítulo 1. Vemos en el primer versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bueno, en el original hebreo lo que dice es en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, el orden se invierte y es importante que entendamos ese orden porque podemos entender que lo que dice es en el principio Dios. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? Lo que Dios nos ha revelado. Pero es importante que veamos que Dios nunca en su palabra ha tratado de probar su existencia. O sea, Él existe y Él siempre ha sido. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Y todo comienza y todo termina con Él, porque Él vive en la eternidad. Él es Dios. Entonces, en el principio, Dios. Estamos hablando aquí de Elohim, los tres fieles, y que se traduce Dios. Está hablando de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en su forma preencarnada allá en la eternidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, el versículo 2 nos describe cómo estaba la creación antes de ser ordenada. Yo prediqué por muchos años sobre la teoría de la brecha. Bueno, ya yo no creo en la teoría de la brecha. Ya no creo que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una brecha de millones de años y ahí fue donde el diablo se cayó y destruyó la tierra que Dios había creado y luego Dios tuvo que reconstruirla. Bueno, yo enseñé eso 40 años, pero ya no lo creo. No lo creo porque examinando los versículos que se usan para probar esa teoría, encuentro que no están hablando de lo que dicen que están hablando. Entonces, yo lo que veo aquí es una tierra joven, una tierra de 8, 10 mil, a máximo 20 mil años. ¿Y por qué encontramos las cosas? Por ejemplo, los fósiles y encontramos el desierto pintado y el bosque petrificado y el Gran Cañón del Colorado y todas estas cosas que los evolucionistas dicen que eso ocurrió a través de millones de años. ¿Por qué lo encontramos así? Bueno, simplemente porque Dios lo hizo así, así de simple. Ahora, mucho es resultado del diluvio. Así que no es que Dios lo hizo originalmente todo así, sino que mucho es causa del diluvio que inundó toda la tierra en los días de Noé. Pero vamos a entrar a considerar lo que dice la Biblia. Y nada más quiero mencionar esto. Para los evolucionistas que dicen que esto vino de la nada y, bueno, posiblemente vino de un ser unicelular como la ameba. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino la ameba? Y que la ameba se metió en el agua y comenzó a vivir ahí. Ok, ¿de dónde vino el agua? O sea, si todo eso vino de la nada, tenemos que aceptar que hay un ser que hizo que eso existiera. Suponiendo que viene de la ameba, ¿de dónde vino la ameba? Se metió en el agua, ¿de dónde vino el agua? Así de simple. Y tenemos que llegar a la conclusión de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vamos a ver esta tarde cómo fue que lo hizo. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos aquí que hay agua. ¿De dónde viene el agua? Aquí en el versículo 2 lo que está describiendo es el comienzo de la creación. La creación no comienza en el versículo 3. La creación comienza en el versículo 2, donde está describiendo cómo estaba la tierra cuando Dios comenzó a ordenarla y a crearla. Entonces estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, no había luz todavía, estaban sobre la faz del abismo. Pero quiero que tomemos nota donde dice, y aquí empieza la creación, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término que se usa aquí, de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es como la gallina clueca que se mueve sobre sus polluelos en una forma protectora. Ustedes que han visto las gallinas en el campo, cómo anda la gallina con sus polluelos y hay un gavilán por ahí que los amenaza o alguna otra cosa. Ella, ¿qué es lo que hace? Cluc, 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 e inmediatamente los pollitos vienen y se meten debajo de ella. Y ahí están. Y ella los protege. Entonces, ese mover de la gallina clueca con sus polluelos es la misma palabra que se usa aquí para referirse cómo el Espíritu de Dios se movía en una forma creadora, en una forma pensadora sobre la faz de las aguas y comienza
a poner orden en todo esto. Lo primero que dijo aquí en el versículo 3 es, y dijo Dios, sea la luz. Ahora, la palabra de Dios es una palabra creadora, es una palabra sostenedora y sustentadora. Entonces Dios simplemente habló. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios con una sola excepción. Y esa excepción es el hombre que fue tomado del barro y fue formado con las manos de Dios. Pero todo lo demás, Dios habló y se hizo. Esa misma palabra que creó, dice en Hebreos 1:3, es la palabra que sustenta y sostiene. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿de qué luz está hablando aquí? Porque no está hablando del sol. El sol fue en el día cuarto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de la luz cósmica. Está hablando que hay una luz en el universo aparte de la luz que está en el sol. Entonces, en el día uno tiene que haber luz, porque sin luz no puede haber vida. Entendamos esto. Entonces, la luz es esencial para la vida. Sea la luz, fue lo primero. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el comienzo de la creación, Dios se llevó todo un día en hacer la luz, porque todo depende de la luz. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es luz. Jesucristo es luz y nos mandó a nosotros que seamos luz. Entonces, la luz es indispensable para que haya vida física y para que haya vida espiritual. Vamos ahora al día 2, versículo 6. Versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Quiero hablar un momentito acerca de los días. Estos son días de 24 horas. Una manera de probarlo es porque está refiriéndose a los días en la forma que los hebreos cuentan los días. La tarde y la mañana un día. O sea, para los hebreos, el día empieza al anochecer. En el momento que se pone el sol en el horizonte, en ese momento que ya deja de verse el sol, en ese instante empieza el día siguiente para los hebreos. Todavía. Eh, para nosotros empieza al mediodía al estilo romano, pero, perdón, a la medianoche al estilo romano, pero para ellos es al anochecer. El momento que se pone el sol, en ese momento empieza el nuevo día. Entonces, por eso dice la tarde y la mañana de un día. Entonces podemos ver aquí de que está hablando de día de 24 horas. No está hablando de edades geológicas, sino que y que toman ese pasaje que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. No, eso está hablando de otra cosa. Aquí eso no se aplica. Aquí está hablando de días de 24 horas. Es evidente, queda claro, de que Dios hizo la creación en 7 días, bueno, en 6 días, y reposó el séptimo día. Vamos ahora al versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, en este momento, al comenzar el día 2, hay solo agua, hay solo agua, es todo lo que hay. Pero Dios va a separar las aguas de las aguas. O sea, Dios va a tomar una parte del agua que está sobre la superficie de la tierra y la va a arrojar hacia arriba, va a formar un océano en suspenso. Ese océano en suspenso servía para varias cosas. Servía para filtrar los rayos de luz, de manera que las cosas no se fermentaban. Recordemos que Dios creó los cielos y la tierra para la eternidad. Y el plan de Dios era que no hubiera muerte, sino que hubiera vida y que el hombre viviera eternamente. Ahora se ha preguntado en cuanto a los animales, que si los hombres, si los animales también iban a vivir eternamente. Creo que no. Yo creo que probablemente no, pero el hombre sí. El plan de Dios era que el hombre viviera eternamente y Dios creó el hábitat para que el hombre pudiera vivir eternamente. Ahora, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí.
y estaba todo provisto para cuando el hombre pecara. Pero Dios creó las cosas pensando en su plan original, de que el hombre perfecto, sin pecado, viviendo eternamente en una comunión eterna con su creador. Y Dios creó ese hábitat. Entonces, una parte de lo que Dios hizo es separar las aguas que están sobre la superficie de las aguas que quedaron alrededor, un océano en suspenso. Una de las cosas entonces era filtrar los rayos solares para que no hubiera fermentación y se pudiera preservar la vida. ¿Y qué se hizo ese océano en suspenso? Ese océano en suspenso se vino abajo en el diluvio. Es una de las tres procedencias de agua en el diluvio. Se vino abajo, luego las fuentes del abismo se abrieron, o sea, las aguas subterráneas se arrojaron, se tiraron hacia la superficie y además de eso llovió 40 días y 40 noches. Como podemos ver, para que no les falte, había suficiente agua definitivamente. Y nosotros tenemos entonces la tierra que dicen en Pedro, tenemos la tierra que es preservada ahora y que va a ser destruida últimamente en fuego para nuevos cielos y nueva tierra. Eso es al final, cuando nosotros no vamos a estar aquí. Pero ahorita, entonces seguimos con el relato aquí de la creación. Dice el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El término hebreo es shamayim, que significa arrojado, hacia arriba, arrojado. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Recuerden que todo es agua. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. O sea, Dios hizo que la tierra seca surgiera, tuviera, y entonces dice el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, esto es en el día tercero. En el día tercero está separando las aguas de lo seco. En este momento hay una sola masa de tierra. O sea, la división en continentes vino después. Una sola, muchos están pensando que fue después en los días de Peleg, aunque parece que eso se refiere más bien a cuando se distribuyó la población después de la Torre de Babel, y posiblemente la división en continentes fue durante el diluvio, pero hay mucha tela que cortar y mucho que discutir en cuanto a eso. Pero lo que sabemos es que Dios hizo una sola masa de tierra y que ahora tenemos los continentes. Entonces, vemos que en el día tercero, Dios está produciendo o que se vea lo seco, y entonces dice el versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, todavía estamos en el día tercero. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Entonces, para que pueda haber hierba, para que pueda haber vegetación, tiene que haber tres cosas. Número uno, tiene que haber luz. Número dos, tiene que haber agua. Número tres, tiene que haber tierra. Entonces, las tres cosas están ya presentes en el día tercero de la creación, dice el versículo 12, versículo 11. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Entonces vemos aquí donde Dios de una vez está poniendo en las cosas su sistema de reproducción. O sea, Dios crea y eso se va a reproducir. ¿Cómo se va a reproducir? Semejanza engendra semejanza. Entonces todo se va a producir y se va a reproducir de acuerdo con lo que Dios creó. Dios creó en el original, al principio creó las cosas, se estableció las reglas y todo va a seguir reproduciéndose conforme a las reglas que Dios estableció. Entonces dice en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él.
sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Por ejemplo, la naranja Washington. No sé cuántos han comido naranja Washington. Es un híbrido, es un injerto. Cada vez que usted quiere naranja Washington, tiene que hacer el injerto. La naranja Washington generalmente no tiene semillas. Si alguna vez tiene semillas, no es fértil. Usted la toma y la siembra y se pudre. No se reproduce. ¿Por qué? Porque es un injerto. Porque Dios puso barreras en su creación. Entonces todo reproduce según su género, según su especie. Versículo 14. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Entonces, el sol y la luna y las estrellas no solamente van a servir para lumbrera, sino que van a servir también para señales, para las estaciones en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay cuatro estaciones bien definidas. Aquí en los trópicos, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, donde nosotros vivimos, es diferente. Pero en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, entonces hay cuatro estaciones bien marcadas, que es el verano, el otoño, que es el periodo entre verano e invierno, el invierno y luego la primavera, que es la estación entre el invierno y el verano, y luego sigue el verano. Entonces, estas cuatro estaciones están bien delineadas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Por cierto, que son al revés. Por ejemplo, en el norte, el mes más frío es enero. En el sur, el mes más frío es julio. Es al revés. Entonces, en el sur, enero es pleno verano, caliente. En el norte, enero es el mes más frío. Entonces podemos ver que son al revés. Pero Dios lo hizo así. Y Dios hizo entonces las lumbreras sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Porque el día es la rotación de la Tierra sobre su eje en relación con el Sol. Y los años es la rotación de el planeta Tierra alrededor del Sol cada 365 días y fracción, ah, que se arregla en el año bisiesto, cada 4 años, que se le pone un día más al mes de febrero, se hacen 29. Bueno, esos son ajustes que se hacen, pero Dios creó perfecto. Somos nosotros con nuestro calendario que tenemos que irnos ajustando a lo que Dios creó. Muy bien, entonces dice versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Vamos ahora al versículo 16. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora, la luna, girando alrededor de la tierra, es indispensable también. La luna gobierna muchas cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, gobierna las mareas, gobierna también el menstrual de las mujeres. Y hay un montón de otras cosas. Gobierna, por ejemplo, las plantas, la savia, cuando sube, cuando baja. Tengo entendido que si usted corta un árbol o poda un árbol cuando está en creciente, entonces va a morir porque la savia se va a regar. Tiene que podar el árbol en menguante para que pueda hacerlo correctamente. Entonces, todo esto tiene que ver con la luna, tiene que ver con el sol, y Dios lo instituyó ahí, y eso fue en el día cuarto.
Dice, comenzando con el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces sigue hablando, Dios sigue hablando, produzcan las aguas seres vivientes. La ciencia sabe que el origen de vida es marítima, es en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces podemos ver aquí orden en la creación, donde Dios fue ordenando, fue creando y fue ordenando en todo esto que él hizo. Dice, y vio Dios que era bueno. Vamos ahora al versículo, eh, estamos en el día sexto, sí, estamos en el día sexto. Entonces, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. El hombre es el único ser que no se produjo con la palabra hablada. Dios dijo, hagamos. Ahora, vemos aquí los tres, donde se están poniendo de acuerdo, hagamos al hombre. Ahora, el hombre es el único ser también que es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mucho se ha discutido en cuanto a qué se refiere imagen y semejanza de Dios. ¿No es cierto que Dios es espíritu? ¿Cómo es posible que el hombre fuera creado a imagen y semejanza de Dios si Dios no tiene cuerpo? Bueno, eso es discutible. Dios es espíritu, pero la Biblia no dice que Dios es solo espíritu. ¿Recuerda cuando Moisés quería ver a Dios y Dios le dijo, no, Moisés, eso no va a ser posible porque nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir? Pero Dios lo que hizo entonces, por hacerle el favor, por complacerlo, porque era su chiquillo favorito, su chiquillo chineado, entonces lo que hizo fue que lo puso en la hendidura de la roca y lo tapó con su mano protectora, y entonces él pasó, y lo que Moisés pudo ver son las partes de atrás, las partes postreras donde pasó. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés vio? Buena pregunta. Pero Moisés vio algo, pero no es eso de lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es más bien que dice la palabra de Dios que lo primero que ocurrió en la mente de Dios es la encarnación. O sea, Jesucristo es el primogénito de toda criatura. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Quiere decir que antes que ninguna de estas otras cosas ocurrieran, ya Dios había pensado y había determinado que Él se iba a hacer hombre. Y todo gira alrededor de este pensamiento, la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. Entonces, el hijo de María, no el hijo de Adán, sino el hijo de María. Dios hizo que Jesucristo naciera de mujer, hecho hombre. Este pensamiento es central en la mente de Dios. Entonces Jesucristo tiene la preeminencia y Él es el primogénito de toda creación. Bien, ahora entonces llegamos aquí a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Jesucristo ya es en la mente de Dios, porque cuando Dios piensa algo, así es. Aunque pasen miles de años todavía para que se haga concreto, sin embargo, ya es en la mente de Dios. Entonces, ya Jesucristo ya es. Jesucristo, antes de ninguna otra cosa, nació, vivió, creció, murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre. En la mente de Dios ya era. Entonces, cuando llega el momento que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a imagen de quién lo va a hacer? Evidentemente lo va a hacer a imagen de su Hijo Jesucristo, que en su mente ya es. Ahora, cuando dice conforme a nuestra semejanza, entonces yo creo que está hablando de la Trinidad, porque así como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así también el hombre es trino, el hombre es mente, el hombre es materia y el hombre es espíritu.
Entonces, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice, luego dice, y señoré. O sea, el hombre es el representante de Dios en la creación. Dios creó al hombre para que señorease, para que fuera un Dios con minúscula sobre todo el resto de la creación. Por eso, cuando el diablo le dijo a Eva, que yo quiero que ustedes coman del árbol que Dios les dijo que no comieran, porque así van a abrirse sus ojos y van a ser como dioses, ya eran. Esa es la gran mentira. Ya eran dioses con minúscula en relación con todo el resto de la creación. Entonces dice el versículo 26, aquí está hablando Dios entre sí mismo y dice, hablando del hombre, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, versículo 27, entonces ya el versículo 26 está planeando. El versículo 27 lo lleva a cabo. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, Dios hizo primeramente solamente a Adán, pero en la mente de Dios ahí estaba Eva también. Entonces, más adelante, él tomó del costado de Adán y formó a la mujer. Pero, y Eva significa madre, la madre de todos. Y quiere decir que entonces, en la mente de Dios, la mujer no es un apéndice, no es un plan B, no es algo que, bueno, ahora que hago voy a solucionar esto. No, ya estaba, ya estaba la mujer. De hecho, la mujer hace falta para la reproducción del hombre. Recuerda que Dios puso en toda la creación el sistema reproductivo, pero el hombre necesita a la mujer para su sistema reproductivo. Entonces todavía no ha sacado, pero en la mente de Dios ya está. Y por eso dice en el versículo 27, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios. O sea, la bendición de Dios sobre el hombre fue sobre ambos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces aquí está la orden de la reproducción. Ahora, ¿cuántos necesitaban los hombres tener? ¿Cuántos hijos? No muchos, porque de esos poquitos vino todo el resto de la creación. Inclusive cuando todos quedaron destruidos y comenzó de nuevo con Noé, Noé tuvo tres, y Adán y Eva tuvieron, bueno, tuvieron varios. Pero lo importante es que veamos aquí que les dijo fructificad y multiplicado. Tengan hijos. Por cierto, eso de que el pecado original es el sexo, nada que ver. O sea, sería un Dios muy serio, muy poco serio. Sería un Dios charlatán que los creara para multiplicarse. Y la única manera de multiplicarse es a través del sexo. Y les dice fructificad y multiplicaos y luego los castiga por hacerlo. No, nada que ver. Eso es un Dios poco serio. Eso es un Dios charlatán. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia les dio la posibilidad de pecar comiendo un árbol, el fruto de un árbol. Les dijo, pueden comer de todo menos este. Les dio la opción. ¿Por qué? Porque era importante que ellos no fueran obligados, sino que tuvieran la opción. Por cierto que escogieron mal. Vamos entonces a seguirnos aquí al versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces debía estar bajo el dominio del hombre. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahora, ¿qué va a ser su alimento? Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Eran vegetarianos. Antes del diluvio, tanto los hombres como vamos a ver en el versículo 30 que también los animales eran vegetarianos, dice el versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En otras palabras, cuando ellos entraron al arca, no había peligro que el león se comiera al cabrito, porque todos ellos eran vegetarianos, hasta que salieron del arca es que algunos comenzaron a ser carnívoros, incluyendo el hombre. Pero antes de eso, todos eran vegetarianos.
Así que en el arca no había peligro de que se comieran unos animales a los otros porque no hacían eso antes del arca. Bien, todos eran vegetarianos hasta después del diluvio. Termino con esto. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. A eso le llamamos control de calidad. En la industria, hasta en la fabricación de las cosas, control de calidad. O sea, hay que revisarlo, a ver cómo quedó. En cada uno de los días vemos donde hay control de calidad, donde Dios va diciendo, y Dios vio que era bueno. En el día sexto, y después que creó la cúspide de la creación, que es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Qué vemos a través de todo esto? La mano de Dios, la mano creadora y la mano sustentadora. Dios habló y se hizo, solamente con la excepción del hombre, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Adán cayó y nosotros somos hijos de Adán. Pero cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, seguimos siendo hijos de Adán en cuanto a la carne, pero ahora llegamos a ser hijos de Dios en cuanto al Espíritu se refiere. Ahora, entonces hay una doble naturaleza, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y nosotros, a través del Espíritu de Dios, necesitamos dominar, crucificar la vieja naturaleza, sujetarla para que podamos vivir por el Señor. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces Jesucristo pagó el precio para que usted sea salvo, para que usted sea salva. Reconozca su necesidad, dígaselo al Señor ahora mismo: soy pecador, pecadora, me arrepiento y te recibo. Recibo que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo aplico a mi vida. Y la sangre de Jesucristo se aplica a mi vida y me limpia de todo pecado. Y lo recibo por fe. Si usted ha hecho eso, entonces es hijo e hija de Dios. Somos hermanos en Cristo. Y le doy la bienvenida a la familia de Dios. Si no lo ha hecho, tómelo hoy mismo. Ahora, usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios, abracemos esta verdad de que Dios hizo las cosas, Dios las creó. Podemos creer en la Biblia, podemos creer en la palabra de Dios. Los que no creen, lo siento mucho. Por cierto que hace falta mucho más fe para creer en una existencia sin Dios, que todo vino de la nada. Hace falta mucho más fe para eso que para creer que Dios es, que Dios existe y que Dios creó los cielos y la tierra. Y ese Dios creador es el Dios sustentador, es el Dios salvador y es el Dios Padre. Él es nuestro Padre y nos ama y nos da todo y se relaciona con nosotros. No nos salvó solamente para darnos vida eterna en el más allá, sino que nos salvó para darnos una relación en el más acá y que podamos nosotros cada día tener esa relación con el Señor a través de su palabra. Sacar un tiempo, comenzando por la mañana si es posible, sacar un tiempo para pasar en relación con Él, leyendo su palabra, meditando en ella durante el día y aplicándola y permitiendo que Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiere, que Él reproduzca en nosotros la vida de Jesucristo, porque ese es el propósito de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por lo que vemos en la creación. Solamente viendo hacia arriba podemos ver la inmensidad. Viendo en la creación, a mí me encanta ver las matices de verde, donde tú, Señor, eres un Dios de color,
donde en tu creación haces maravillas y que estás trabajando en nosotros y que estás reproduciendo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra relación contigo, el carácter interior de Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo y a aplicarlo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Úsalos esta semana hablando contigo, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.